Unos reciben poder para hacer milagros y otro para comunicar mensajes recibidos de Dios. A unos Dios le da la capacidad de distinguir entre espíritus falsos y espíritu verdadero, y a otros capacidad de hablar en lengua, y todavía a otros de interpretarlo. Pero todas estas cosas las hace un único y mismo Espíritu, dando a cada persona lo que a él mejor le parece. Hermanas y hermanos míos, quisiera compartir el mensaje de esta carta que el apóstol Pablo dirige a la comunidad de Corintios. Y pensando acerca de que en realidad tenemos que admitir que aunque nos cueste o aunque a veces no querramos, todos tenemos necesidades. Y aun cuando no admitimos cosas que son tan evidentes, necesitamos respirar. ¿Quién se pone a pensar cada que levanta a la mañana o anda durante el día haciendo los mandados, que si no pudiéramos respirar, si no tenemos oxígeno, la cosa no funciona, Por más que andemos, por más que caminemos, necesitamos la respiración, necesitamos oxígeno, necesitamos el aire para vivir. Algo tan simple que ya ni pensamos en eso porque lo tenemos todos los días. Necesitamos el agua, necesitamos la comida y hasta podemos decir, necesitamos un lugar donde podemos decir, esta es mi casa, este es mi lugar. Aunque vivamos de alquiler, no importa, pero hacer de nuestro lugar. Son como cosas básicas. Eso nos enseña, así a vuelo de pájaro, que en realidad debemos admitir que todos somos necesitados de algo, que en realidad ninguno es autosuficiente por sí mismo, ni puede valerse por sí mismo. Claro, yo nombré cosas que son sumamente básicas, pero ¿qué les parece si les digo que también necesitamos vivir en comunidad? Que la comunidad es una necesidad. Me estuve acordando cuando nací en Virasoro, en un pueblo, que en el barrio poníamos las silletas en la vereda y salíamos a tomar el mate y cada tanto pasaba alguien y nos saludábamos. Y si alguien no pasaba, decíamos qué pasó y ya nos hablábamos acerca de la vecina o de la señora de la cuadra que hace rato que no la veíamos. Soy que pasaron esos tiempos. Y capaz que por acá en Ballester o en Villa Adelina o en otros lugares también lo hacían. Y de esos tiempos ya quedaron atrás en los que podíamos tomar mate en la vereda o dejar la puerta medio entreabierta. Hoy, sin embargo, estamos tan preocupados de poner que nuestro garage se abra automáticamente y a la cuadra antes de llegar ya estamos poniendo un sistema como para que la puerta se abra sola y ni bien entramos se cierre sola y ya entramos a nuestra casa y nos sentimos seguros porque no sabemos qué nos va a pasar en la calle. En realidad, eso se llama vivir en una sociedad capullo. ¿Vieron el capullo cuando todavía no se abrió, que está cerrado? Así vivimos en una sociedad capullo. Me acordaba también de los tiempos en los que en el fondo no había esos muros altos, sino que era un tejido, un cerco hecho de tacuara y donde a veces compartíamos, vecina, ¿no le sobra un limón o un plato de comida? O a veces simplemente era, qué linda que está la huerta suya, sí, yo este año no planté, y así hablábamos entre un cerco y el otro, y los fondos servían para poder
hablar y encontrarnos con los que estaban al lado, pero no éramos ignorantes de quién vivía al lado nuestro. De algún modo, la cuadra, el barrio, era un vecindario, ni que hablar las fiestas de Navidad donde la mesa parece como llegaba a las 12 y salíamos a brindar con todos. Es que en realidad tenemos que descubrir que aunque nos hemos acostumbrado a vivir como esos capullos cerrados, aislados, cada uno salvándose y haciendo lo que puede, y que cuando alguien se acerca ya tenemos miedo, no sabemos si nos va a preguntar algo, o si nos va a afanar, o nos va a golpear, y en realidad hemos perdido la capacidad de que no podemos vivir sin el otro, sin la comunidad, sin que alguien nos pregunte cómo andás, qué te pasó, hace rato no te veo, o simplemente qué lindo que estás, qué linda que estás. Por eso, aunque el tiempo cambie, aunque el mundo cambie, lo que no cambia es que necesitamos de vivir en comunidad, en comunión. Aquello de lo cual nos da la mirada del otro, el estar con los demás. Nadie puede vivir todo el tiempo solo, encerrado, aislado, sin tener contacto con nadie. Y pensaba en nuestra iglesia. ¿Podemos decir que la iglesia es una comunidad? ¿Pensamos de verdad en eso? ¿O simplemente lo decimos como una moda, como algo de lo cual ya estamos acostumbrados a hablar de la comunidad de la iglesia? Pero con los ejemplos que le di antes, les propongo que pensemos en nuestra iglesia como una verdadera comunidad. Siento que desde que yo estoy acá en Ballester, muchos se nos han ido. Cada día, cada año hay alguien que se pierde. Hemos perdido amigos, amigas. A veces sentimos que cada vez somos menos y que si alguien viene, ya no nos conocemos como lo que conocíamos antes. Y nos cuesta mucho a veces hacer de nuevos amigos, de nuevas amigas o de nuevas amistades. Pero sin embargo tenemos que reconocer que nuestra iglesia es una comunidad que es tan importante y tan vital como tener aire para respirar, tener agua para tomar, o una casa donde vivir, o alimento con que saciar el hambre. Y ¿saben una cosa? El apóstol Pablo se dio cuenta de esto. Y le escribió una carta a la comunidad de Corintios porque estaba viviendo la comunidad en una ciudad grande, no tan grande como Buenos Aires, pero que en realidad no la estaba pasando tan bien. Y entonces les habla acerca de cómo ser una comunidad en medio de una gran ciudad. No significa que no haya problemas, es que en realidad significa que no se nos olvide que nos necesitamos el uno al otro. Resulta que Pablo se entera que en la comunidad de Corinto había cosas que se estaban perdiendo. Y se estaban perdiendo aquellas cosas que eran de verdad importantes. Estaban dejando de lado de compartir las cosas que tenían sentido y valor. El Evangelio, por ejemplo. Cada vez se anunciaba menos el Evangelio. Y el testimonio de vida de los cristianos de Corinto se estaba diluyendo. A veces, a más de uno se iba detrás de la moda del momento. Advierte en el texto que dice, han comenzado a hablar en lenguas. Y hay otros que ni siquiera entienden lo que están hablando.
¿qué están diciendo estos? Lo peor era que cuando se juntaban a celebrar la cena del Señor, algunos comían de más, mientras que otros no les alcanzaba ni para compartir un pedazo de pan. Pablo les dice que su iglesia se estaba convirtiendo en algo de lo cual él ya ni podía reconocer como iglesia. Pablo siente que había cosas que se estaban dejando de lado. Y como Pablo era una persona convertida, él había sido un perseguidor de los cristianos, y Jesús se le aparece y le dice: ¿por qué me perseguís, Pablo? ¿Qué te hice? Y desde ese momento la vida de él cambió. Y claro que él tenía un gran interés por Jesús y por el Evangelio. Y por eso es que les dice a los cristianos de Corinto: miren, cuando suceden estas cosas y se pierden esas cosas que ustedes tienen, que los hacen especiales en medio de una gran ciudad, y entran en estos conflictos y en estas cosas, peleas, y en no darse interés, en perder de vista que en realidad se necesitan el uno al otro, en realidad afectan directamente a Cristo. Y el que primero es perjudicado es Cristo Jesús el Señor, dice él. Porque él había sentido que Jesús había hecho tanto por él, y ahora él quería que Cristo fuera glorificado, que fuera testimoniado en su comunidad, y de repente estaba sintiendo que su comunidad se le estaba yendo como agua entre los dedos. Es que no hay gloria para Dios ni para Cristo cuando nosotros perdemos la importancia de la necesidad que tenemos de vivir en comunidad, de dejar de lado nuestras mezquindades, aquellas cosas que cada uno reserva para sí mismo. Por eso es que les escribe esta carta y les dice: no es tarde todavía para regresar al buen camino, no es tarde todavía para recordarles lo importante que son el tenerse el uno al otro. Y por eso les enumera un montón de dones que no figuran ningún don extraño. Dice: algunos tienen el don de curar. Yo pienso en cuántas mamás, abuelas, que cuando el nieto llega a la casa y dice: abuela, me duele tal cosa, basta que la abuela le sople la herida y ya parece como que se le pasó. No es que la abuela sea curandera, es que tienen ese no sé qué que curan solamente con la palabra. Che, parece que me ojearon, dice el correntino, y viene con dolor de cabeza, y basta que la madre te pase la mano sobre la cabeza y ya eso se te va, porque en realidad lo que venía es con estrés, con un montón de cosas. Algunos tienen el don de curar, dice, y otros tienen el don de hablar en lenguas, de saber idioma, y otros de interpretarlas, y otros de hablar el Evangelio, y así cada uno tiene lo suyo. Les vuelve a recordar algo básico, algo de lo que en realidad a veces perdemos de vista porque nos olvidamos de que nosotros somos valiosos y de que algo tenemos. Simplemente a veces la posibilidad de sonreír, la alegría. Siempre que viene la fulana nos reímos un montón. Ese es un don importante. Cuando nos juntamos no somos todos iguales. Cada quien es diferente, con sus dones, con aquello particular. Todos hacemos comunidad. Tenemos un propósito común, por eso somos comunidad. Pero acá no hay que confundirse. El tener un propósito común
nos puede también hacer olvidar que nuestro propósito común no es igual que otros, El tener un propósito común no nos tiene que asemejar a cualquier otra institución. Por ejemplo, no somos un club donde el propósito común es hacer deporte, formar parte de, no sé, una actividad cultural dentro del barrio. Tampoco somos los amigos que nos gusta viajar, entonces nos juntamos todos porque ahí se viaja y de alguna manera tenemos un interés común, el viajar. Ni que hablar si, por ejemplo, decimos, sí, yo voy porque en realidad me gusta tomar el té y entonces como para no tomar el té solo en mi casa, me junto con otros y me junto a tomar el té. O porque me gusta la música, me junto a hacer música. Y así cada uno. En realidad, el objetivo común va un poco más allá. Lo que dice Pablo es, todo eso y formamos comunidad cristiana es porque Cristo es el que nos mantiene unidos. Es Cristo el que nos da la identidad, el centro, y es el que nos hace estar juntos en un mismo espíritu. Porque formamos parte de un único bautismo. Todos hemos sido bautizados, hemos pasado por el agua del bautismo. Y porque hemos pasado por el agua del bautismo, debemos saber que acá nos juntamos, no solo porque yo tengo la necesidad de viajar, de tomar el té, de lo que sea, pero aparte de todo eso que está muy bien, es porque hay un mismo espíritu, un único bautismo y un único Señor Jesucristo, que es el que nos convoca. Allí hay que poder volver a mirar para volver a no perdernos de vista en medio de una gran ciudad que nos obliga a vivir como capullos. Pablo no era ingenuo, Pablo no era una persona que se la pasaba pensando en cosas utópicas. Cuando él habla de comunidad, él sabe perfectamente que nosotros somos a veces como los erizos. Cuando nos juntamos demasiado nos pinchamos, porque nos rozamos con nuestras cosas. Pero sí, Pablo era un hombre de profunda fe y creía en lo que decía. Por eso es que apostaba a la comunidad. Por eso es que él siempre volvía a decir una y otra vez aquello de lo cual era simplemente tan básico que volvía la pena refrescarnos en nuestra mente y en el corazón de que venimos a la iglesia porque Cristo nos convoca, de que somos hermanas y hermanos aunque somos diferentes, aunque a veces nos peleamos también, pero el punto de unión está en Cristo, no está ni siquiera en porque la paso bien, porque me encuentro con mis amigos. Por eso en esta mañana quiero que recemos al Señor y que le digamos, Señor, hace que nos unamos más con vos, porque en vos nos hemos entregado, sin reserva, porque reconocemos que vos te entregaste primero por nosotros, y tan solo por eso, gracias porque estoy en la iglesia. Amén.